En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuenta qué pasan nuestros invitados, más? Señora presidenta, no hay cuenta, pero sí tengo que informar del seminario que se había encomendado en conjunto con la Comisión Futuro. Este se va a realizar el jueves 28 de septiembre, desde las 11 horas a la 1, y ya están coordinados todos los invitados y el señor ministro. Y se Muy le bien. dará la invitación correspondiente. Hágale llegar la invitación también a todos los miembros de la comisión para que lo tengamos en nuestra agenda. Eso es el jueves 28. Jueves 20. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. ¿Qué día es hoy? 12, 13. 3. Ok. Bien, tenemos conectado al ministro que va a hacer una introducción en 5 minutos, me dice su asesor. Ministro, muy buenos días. Sabemos que está en el extranjero. Le agradecemos de la misma manera su conexión con la comisión, así que para poder liberarlo tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a los senadores. Veo que tenemos al senador Gaona también, siempre tan interesado en los temas de energía. Gracias por, gracias por acompañarnos hoy. Eh, sí, voy a presentar, le agradezco mucho. Perdón, ministro. Ministro, lo interrumpo para que el Solo- senador Gaona quiere. no puedo. No, muchas gracias, ministro. La verdad, las cosas es que yo estoy presidiendo obras públicas, pero como faltaba un senador, estoy aquí para dar quórum, pero me tengo que retirar, ministro, no es porque usted haya empezado a hablar por si acaso. Así es Bueno, que, le haremos llegar la presentación, senador. muy bien, muchas gracias, ministro. Gracias, senador. Ministro, vaya nomás. Eh, ya, muy brevemente. Quería presentar el día de hoy un tema que había quedado pendiente de unas sesiones atrás. Veo también algunos de los eh, invitados, saludarlos también por su intermedio, señora presidenta. Entonces, eh, que quisiera hacer hoy, muy brevemente, es tratar de, digamos, un tópico que se me había solicitado anteriormente, tratar de llevar a efectos en tarifas cuatro de los principales pilares contenidos en el proyecto. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla. Esto, de todas maneras, implica avanzar algunos de los temas sobre los cuales estamos trabajando en materia de indicaciones, y como siempre muy disponible a que todos los números que están aquí sean discutidos abiertamente, validados por alguna persona independiente, con tal de, digamos, ir avanzando en esta discusión. Los cuatro temas principales sobre los cuales versa este proyecto de ley y sobre los cuales me gustaría referirme rápidamente a su impacto en tarifas son los ingresos tarifarios, la licitación de almacenamiento, las obras necesarias y urgentes y la revisión del valor de inversión. En el caso de lo primero, simplemente un recordatorio: los ingresos tarifarios han variado mucho durante los últimos 2 años y reflejan de alguna manera este fondo que se forma a través de el desacople que se produce entre los precios de inyección y retiro que hacen los generadores. Este es un fondo que se crea no, digamos, desde el bolsillo de los consumidores, sino que lo financian las empresas generadoras con las diferencias en sus balances de inyección y retiro. Que lo que yo quisiera proponerle es que veamos dos tipos de años distintos. Si se fijan, hay una cierta normalidad al inicio del gráfico y después una cierta varianza muy grande hacia el final del gráfico. Esto uno puede dividirlo en años normales y años extraordinarios, ¿sí? Esa es la gracia de poner un umbral o digamos,
o un piso a partir del cual empieza a funcionar la institución que está contenida en el proyecto de ley. Un año normal puede ser, por ejemplo, 2020. ¿Qué ocurre? En el año 2020 los ingresos mensuales oscilan en el orden a los 2.000 millones de pesos mensuales. Ese es el orden de magnitud que tiene, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? 1.000, 2.000 millones de pesos mensuales. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Se produce una devolución, digamos, un reparto a clientes de cerca de 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos mensuales se juntan durante un año y se reparten a los clientes finales al final del año. Esto tiene un efecto en boleta. Si uno considera un cliente tipo, el cliente tipo, esto es una metodología que está más o menos estandarizada. Es un cliente que consume 180 kilowatts en la comuna de Puente Alto, digamos, es el consumidor tipo que utilizamos no solo nosotros, gobiernos anteriores como referencia. Entonces, tendría un descuento en su cargo de transmisión del orden de los 40 pesos. ¿Sí? Ese es el efecto de un año normal. ¿Sí? La devolución que se realiza de los ingresos tarifarios acumulados genera un descuento del orden de los 40 pesos. ¿Sí? La institución que se propone es para los años extraordinarios. ¿Qué ocurriría en un año extraordinario? Los clientes recibirían un reparto de no 1.000, sino 5.000 millones de pesos mensuales. Las generadoras cerca de 9.000 y queda un remanente por las reglas con las cuales se establece la definición entre los generadores de este reparto, y ese remanente es un remanente que es algo que está en conversaciones dentro del paquete de indicaciones, pero uno podría repartirlo de vuelta a los clientes, repartirlo a los generadores de vuelta también, o incluso pensar en un fondo para financiar electrificación de pymes, en fin. Ese es un remanente que hoy en día no está precisamente asignado a una finalidad específica. En términos del efecto en clientes, en este caso, si no hubiera una devolución a generadores, el descuento en boleta sería del orden de los 560 pesos, ¿sí? Con el reparto a generadores, ¿qué es lo que se produce? Un aporte en boleta que disminuye de 560 a 160. Ese es el impacto que tiene, ¿sí? De nuevo, esto solamente en los años extraordinarios. No tenemos cómo saber cuáles de los próximos años van a ser extraordinarios o cuáles van a ser normales. El 2023, hoy día, con todo lo que ha llovido y los precios de la energía, pareciera acercarse a un año normal. El año 24 no sabemos porque, digamos, puede haber un conflicto como Rusia, podemos tener de nuevo, digamos, un año muy seco, esas cosas pueden ocurrir, pero solo por los años extraordinarios se produce, digamos, este efecto en las cuentas del cliente, donde el descuento en el cargo de transmisión efectivamente disminuye de 560 a 160. ¿Qué es lo que obtiene el cliente con estos 400 pesos? ¿Sí? Lo que obtiene el cliente con estos 400 pesos, que no son permanentes, solamente es una disminución en el descuento del cargo por transmisión en los años extraordinarios. Lo que evita es dos cosas. Uno, que contratos que son económicos, contratos que tienen bajo precio hoy en día, terminen por quiebra. O por otras razones, bueno, hoy en día, por ejemplo, salió en el diario una solicitud de renegociación que hizo una empresa generadora para aumentar el precio. Bueno, ese tipo de cosas son las que se evitan con esto. Los cálculos que nosotros hicimos es que el impacto en tarifas de que los contratos más económicos terminen, obviamente los contratos más económicos son los más expuestos a terminar porque son los más expuestos al impacto económico del desbalance entre inyección y retiro, a terminar por quiebra. Si estos contratos terminasen, lo que veríamos es un aumento del orden de los 5 pesos por kilowatt hora. Eso en una cuenta tipo es un aumento permanente. No solo en años extraordinarios y ordinarios, sino siempre, hasta que consiguiéramos reemplazar esos contratos por nuevos contratos económicos de 1.000 pesos, ¿sí? Y lo mismo en el caso, el otro efecto es que en las nuevas licitaciones se comenzaría a internalizar el riesgo en contratos futuros. Este es un típico caso de un riesgo asimétrico, es muy distinto cuando se
paga por evento con el mecanismo que nosotros proponemos, que cuando se internaliza en futuras subastas y digamos en un mercado que uno debería pensar que sería más concentrado. En ese caso, estos cálculos de nuevo son los que están realizados por una institución independiente del Ministerio, por el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, serían del orden de los 5 pesos por kilowatt-hora, o sea, estamos hablando en una cuenta tipo del orden de los 2.500 pesos, permanente también, tanto para años ordinarios como para años extraordinarios. Entonces, disminución del descuento del orden de los 400 pesos, a cambio genera evitar un aumento en tarifas producto de quiebras de contratos o digamos, o empeoramiento de las condiciones de subasta del orden de los 3.500 pesos. ¿Sí? Esos son los cálculos que, de nuevo, hemos realizado en conjunto con el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería para efectos del cálculo de los ingresos tarifarios. En la licitación de almacenamiento, efectivamente el proyecto de ley solo proponía de manera muy genérica la forma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de, en las indicaciones, avanzar un poquito más en la claridad de cómo tendría lugar esta licitación, porque efectivamente hay formas de subasta que pueden ser costosas para los consumidores. Nosotros vamos a hacer una licitación dual, que replica lo que hoy en día existe para las subastas de generación eléctrica a consumidores residenciales, donde hay una licitación para infraestructura y una licitación para el servicio de almacenamiento. La diferencia entre la licitación para el servicio y la licitación para la infraestructura, ese residual es lo que es financiado por el cliente, ¿sí? Ese residual entre lo que las generadoras están dispuestas a pagar por el servicio y lo que las constructoras están dispuestas a cobrar por la licitación de infraestructura. Ese umbral, en todo caso, esa diferencia está por el piso, o sea, digamos, en el umbral inferior, está limitada por el umbral mínimo de adjudicación, que cumple la misma función que hoy día tiene el precio de referencia en las licitaciones de generación, ¿sí? Y puede ser positivo también. O sea, eventualmente la licitación para el servicio puede ser atractiva y generar, digamos, mayor interés que lo que los desarrolladores cobran por construir los sistemas de batería. Aquí tenemos 3 casos posibles, uno donde se adjudica, uno donde se adjudica con un cargo, uno donde no se adjudica y uno donde se adjudica con un abono. Es importante llevar esto de nuevo a la cuenta del cliente final. Con este mecanismo dual de cobertura, de licitación del servicio y licitación de infraestructura, lo que nosotros conseguimos es minimizar el impacto a cliente y traspasar a la generación la mayor parte del riesgo asociado a lo anterior. Y aquí tenemos un ejemplo de una inversión de 500 megawatts en un umbral mínimo de un 80% y, digamos, parámetros generales de inversión. En este caso, ¿qué es lo que ocurriría para una cuenta de cliente tipo? De nuevo, es que podríamos tener un diferencial en boleta de más o menos 10 u 11 pesos. Digamos. Esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando, ¿sí? Podría ser un abono de 10 pesos, o sea, un descuento de 10 pesos o un cargo de 10 pesos. Esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando. De nuevo, algo en cuenta tipo muy pequeño para la importancia de este tipo de inversión. Si es positivo o es negativo es algo que va a depender mucho de dónde se localice la infraestructura. Hay subestaciones que tienen mucha demanda de almacenamiento y subestaciones que no tienen tanta. Entonces, la manera de, efectivamente, aquí el éxito del mecanismo en parte depende del trabajo de la Comisión Nacional de Energía, pero esto no es muy distinto de lo que ocurre con las subastas de energía también. Las subastas de energía, si
digamos, la Comisión Nacional de Energía hace bien el trabajo, consigue subastas baratas, si no hace bien el trabajo, consigue subastas caras. Es más o menos lo mismo, replica digamos, el mismo procedimiento que anteriormente. Finalmente, las obras necesarias y urgentes. Estas son obras que propiamente tal no tienen un costo, y aquí yo quiero ser bien, directo en que aquí digamos, lo que presentó la asociación ACENOR no es correcto, digamos, porque estos son obras que están igual dentro de la planificación de la transmisión. Entonces no es correcto que decir que al apurarlas se genera el costo, sino porque estas obras se van a hacer del mismo modo. Lo único que ocurre es que con esto lo que se hace es cambiar la periodicidad en lo que ocurre. Ahora, también es importante tener en cuenta que las obras necesarias y urgentes, dentro de las indicaciones, estamos trabajando en un umbral máximo para que las obras necesarias y urgentes sean un mecanismo, en todo caso, excepcional y para obras relativamente pequeñas. Es importante de nuevo poner ejemplos como los que tenemos aquí, la ampliación de la capacidad de la línea Charrúa-Chillán. Aquí estamos hablando de un BI referencial de 6,4 millones de dólares, entonces algo que es relativamente marginal dentro del BI referencial. Lo mismo ocurre con la habilitación de un segundo circuito en San Pedro, Quillota. De hecho, la obra no cambia, son obras que ya existen, lo que cambia es la aceleración, y eso efectivamente tiene un mayor valor, pero un mayor valor muy pequeño, muy limitado. Eso es lo que tiene que ser considerado como el impacto en el cliente final. Y respecto de la revisión del valor de inversión y los procesos de relicitación, bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Aquí estas son obras que ya están mandatadas, pero que se relicitan porque su licitación original no funciona. Entonces tampoco es correcto considerar que esto tiene un efecto en tarifa, porque simplemente lo que se está haciendo es generando otro mecanismo más rápido para relicitar esas mismas obras. Por lo tanto, esto no tiene un costo adicional, adicional en tarifas. Eso era lo que quería compartir con los senadores el día de hoy. De nuevo, muy dispuesto a discutir con mayor extensión los números aquí presentados, o si lo estiman del caso, encargar digamos, a una institución independiente que los revise una vez que tengamos listo el paquete de indicaciones, de tal manera de tener de alguna manera claridad y un espacio común respecto de los impactos, que concuerdo que es muy importante transparentarlo con meridiana claridad durante la tramitación legislativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, ministro. Sabemos que hizo un esfuerzo por conectarse, así que lo liberamos, y sin duda la presentación que nos acaba de hacer es bastante compleja, y esperamos en la próxima sesión tener el espacio y su presencia acá para hacerle todas las consultas por cada uno de los senadores. Muchas gracias, se la haré llegar de todas maneras a los senadores y a los que están. Ya la tienen, porque usted la hizo llegar a la comisión y la secretaría ya la envió a nuestro grupo de la comisión, así que ya tenemos la presentación, y por eso le digo, en la próxima sesión la comentamos y le hacemos las consultas que tenemos, aunque igual está aquí muy bien representado con doña Analía Iriarte y con don Fernando Monsalve. Muchas gracias. Uriarte, le cambié el apellido. Sí. Gracias, ministro. Chao, que estén bien. Igualmente. Bien, vamos entonces con las presentaciones de nuestros invitados. Sí, vamos a ser un poco estrictos con el tiempo. Sabemos que es un tema árido, pero estamos haciendo un esfuerzo por escuchar a todos quienes nos piden audiencia, entonces ojalá se puedan enmarcar dentro de 10 minutos por presentación. En primer lugar, del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y SCI de la Universidad de Chile, el académico e investigador don Rodrigo Moreno. Don Rodrigo, tiene usted la palabra por 10 minutos.
Muchas gracias, muy buenas tardes. En honor al tiempo, voy a partir rápidamente. Mi intervención es solamente acerca del mecanismo de reasignación de ingresos tarifarios que está en el proyecto de ley. Quisiera partir explicando un poquitito qué son estos ingresos tarifarios, ¿ya? Estos ingresos tarifarios, o en realidad internacionalmente conocidos como rentas por congestión, son precisamente ingresos o rentas que recibe o que percibe más bien el operador del sistema, que en este caso el Coordinador Eléctrico Nacional, producto de congestiones que existen en el sistema. Entonces, cuando se congestiona una línea, aparecen estas rentas por congestión, y cuando esta línea congestionada desacopla los sistemas y crea diferenciales de precios muy altos a lo largo del sistema, esas rentas por congestión o esos ingresos tarifarios se exacerban. Y ahí muestro un pequeño ejemplo en donde hay dos áreas, una transferencia entre la área A y la área B. Obviamente las transferencias son de precios más bajos a precios más altos, y cuando existe una congestión, es decir, cuando las transferencias son menores, ese diferencial de precios se abre más, se exacerba. Y eso es lo que muestro en este gráfico, en donde digo básicamente el ingreso tarifario es decreciente con las transferencias entre las áreas. Es decir, a menor flujo, que es lo mismo que decir a mayor transferencia, a menores transferencias, entonces los ingresos tarifarios aumentan, ¿ya? Entonces, algunas observaciones. Una red eléctrica sin congestión obviamente no tiene ingresos tarifarios, ¿ya? Por otro lado, una red eléctrica muy congestionada, con muchos cuellos de botella, va a tener mayores ingresos tarifarios, ¿ya? Estos ingresos tarifarios entonces se generan a expensas de una capacidad de transmisión congestionada. En Chile, los generadores y suministradores que realizan inyecciones y retiros son quienes efectivamente están remunerando estos ingresos tarifarios, y por otro lado, estos ingresos tarifarios recolectados por el operador del sistema, el coordinador eléctrico, se entregan a la demanda en la forma de un descuento al pago por transmisión. Eso es en Chile. En el mundo existen varios criterios para asignar estos ingresos tarifarios. Los ingresos tarifarios recolectados en el mercado spot se entregan a quienes poseen contratos por red, que es algo que no tenemos en Chile, o se entregan a quienes usan la transmisión, generadores y demanda, o se entregan a quienes pagan la transmisión, ¿ya? Lo bonito es que en el mundo todos esos criterios son convergentes. Quienes usan son quienes pagan, son quienes tienen contratos, etcétera, ¿ya? En Chile eso no ocurre, estos criterios son divergentes, y por eso no es evidente cómo reasignar estas rentas por congestión. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del marco teórico? En el caso general, es eficiente hacer que los generadores paguen estas rentas de congestión, que es tal cual lo que ocurre actualmente, y eso ayuda a reducir las congestiones, por ejemplo, mediante las decisiones que toman esos agentes, ¿ya? No obstante, es importante reconocer que en la medida en que el privado tiene una capacidad pobre de gestionar estos riesgos, entonces es menos conveniente que los enfrente, y de hecho la literatura dice que es mejor entregárselo a quienes estén en una mejor posición para absorberlo, ¿ya? Y de hecho, lo contrario, lo que ocurre es que si esta gente que no puede gestionar bien el riesgo se le asigna de todas maneras estos riesgos, lo que ocurre al final del día es que hay una prima en el precio que es mucho más alta que los aumentos esperados de costo, abultando la tarifa de forma innecesaria, ¿ya? Lo que también puede ocurrir es una localización ineficiente, más lejos de las áreas que sí son convenientes de desarrollar para el sistema, porque al final estos agentes chicos, ya, monoproyectos, no les queda otra que irse lejos de áreas congestionadas para estar seguros, ¿ya? Esto es particularmente importante porque son efectivamente las empresas pequeñas quienes están más expuestas a estos riesgos, ¿ya? Las empresas grandes están naturalmente menos expuestas, ¿ya? Y esto disminuye la competitividad del mercado porque crea asimetrías en cuanto a quienes pueden enfrentar mejores estos riesgos, ¿ya? Entonces, déjenme darles un ejemplo bien concreto, chiquitito pero ilustrativo, pero bien concreto. Imagínense, este sistema tiene dos áreas, ¿ya? En un área el precio es 20, en otra área el precio es 25, un generador está inyectando en la área A 20, retirando a precio 25, ¿ya? Y lo que ocurre es que la función de utilidad de ese generador está compuesta principalmente por su inyección y retiro, que es lo que llamamos acá costo spot, ¿ya? Que fíjense que es menos 100, que es lo que está transmitiendo, por 5, es menos porque es un costo en este caso, inyecta un precio menor que a lo que retira, ¿ya? Y este costo va a parar a la demanda, ¿ya? Eso es lo que queremos decir anteriormente, es un ingreso tarifario que va a parar a la demanda, ¿ya? Está el costo del proyecto, evidentemente, que aquí asumimos un costo de desarrollo de 20, y está el precio del contrato, que por razones obvias tiene que suplir los costos. Entonces, en este caso es 25 porque los costos son 20 más 5, ¿ya? Pero en un escenario en donde las congestiones son mucho más agresivas, ahí vemos un diferencial de costo más grande, las utilidades de ese generador los costos, disculpen, de ese generador son evidentemente mayores, ¿ya? Porque el costo spot, en el fondo, los precios de inyecciones menos los precios de retiro son mucho más altos, y aquí este mismo generador necesita un precio de 70 para poder cubrir los costos, ¿ya? Solo por un efecto de la red.
Entonces, en la realidad, estas inversiones son realizadas por adelantado y lo que hacen los inversionistas es considerar una serie de escenarios y ponderarlos, ¿ya? Como estos inversionistas son aversos al riesgo, generalmente tienden a ponderar más aquellos eventos que son extremos para sus utilidades, para ellos. Y eso hace que el precio se eleve, incluso sin necesidad de que haya mucha ocurrencia de estos escenarios adversos, pero solamente la existencia hace que se necesite crear una prima, ¿ya? Y ahí la pregunta evidente es, ¿en qué medida dependen estos diferenciales de las gestiones que hagan los generadores, ¿ya? Y en qué medida en realidad dependen de las gestiones que hagan otros agentes, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta evidente es si es eficiente al final del día hacer que estos generadores tengan que subir el precio, creando estas primas para poder cubrir estos riesgos. En realidad podemos tener una forma más inteligente de hacerlo, ¿ya? Entonces, de nuestras simulaciones, efectivamente, cuando vemos que se crean este tipo de mecanismos que están en el proyecto de ley, se pueden bajar los riesgos asociados a estos escenarios adversos, porque puede existir un mecanismo que precisamente haga un balance entre los riesgos que sea mucho más justo. Y con eso creamos ahorros en las primas que vienen en los PPA futuros del orden de $13 por megawatt hora, que son estos 11 pesos por kilowatt hora que se ha mencionado muchas veces, ¿ya? También es importante mencionar que Chile es uno de los únicos mercados nodales sin instrumentos de manejo de congestiones, ¿ya? Esto es una falla clara en el diseño de mercado en Chile. Los mercados avanzados, con precios nodales, presentan una variedad de mecanismos e instrumentos de manejo de riesgo que precisamente lo que hacen es asignar estos IT a los más afectados por congestiones. Incluso en Chile existen cláusulas en contratos privados que hacen esto mismo. Comparten el riesgo de ingresos tarifarios de una forma más equitativa. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo y lo que propuso el Ministerio, lo que de hecho le recomendó el Instituto, a pesar que es una recomendación levemente distinta, pero está en la misma línea, es mejorar el diseño de mercado ampliando el alcance del artículo 114 bis, ¿ya? Y el 114 bis, de hecho, ya hace una reasignación de congestiones o de estas rentas por congestión producto de retraso de la transmisión, ¿ya? Entonces, esto no es una revolución completa, es básicamente una expansión, una evolución de los mismos principios que están en la ley. Entonces, la idea base es devolver estos ingresos tarifarios cuando estos son extraordinariamente altos, se va a setear un umbral, lo que es excesivo se devuelve, porque esto inicialmente lo pagaron los generadores, lo que es excesivo se devuelve, ¿ya? El monto de ese umbral, obviamente hay que calcularlo. Lo que está bajo el umbral se va a seguir manteniendo asignado a la demanda y obviamente este mecanismo se tiene que ajustar de forma muy cuidadosa, pero como está diseñado, permite que la devolución se encuentre en niveles adecuados, ¿ya? Permite que los agentes sigan expuestos a diferencias de precios nodales, o sea, los agentes siguen pagando ingresos tarifarios, eso es muy importante por las señales de localización, ¿ya? Y es que este es un mecanismo que actúe solo en situaciones particulares cuando el ingreso tarifario es excesivo, ¿ya? Que es cuando hace más daño que beneficios al sistema, ¿ya? Y en las situaciones normales este mecanismo no debiese aplicar, ¿ya? Y obviamente esto va a llevar al final a estas disminuciones de primas por riesgo y por lo tanto el precio de la energía, ¿ya? Algunos resultados interesantes, fíjense, los voy a desplegar, voy a comentar solo algunos. La demanda históricamente recibía el orden de los 2.000 millones promedio mensual. Con este mecanismo va a recibir del orden de 8.700, 9.000, ¿ya? Por supuesto que va a haber una proporción entregada a los generadores. Esa proporción no es más que 1 peso o 1,3 pesos por kilowatt hora, que es menos del 1% de la cuenta del cliente residencial. Obviamente esto solo se paga cuando actúa el mecanismo. Cuando no actúa el mecanismo, este costo es cero. El gran beneficio, el punto 4, es que al ver ese menor riesgo, los generadores inmediatamente van a bajar las primas por riesgo del orden de 11 pesos. Y eso es un beneficio permanente. Eso no es solamente en años malos. Esa prima por riesgo actúa de forma permanente, ¿ya? Esto tiene que ver con los contratos nuevos, con los PPA futuros, que van a haber menos riesgo en el mercado eléctrico chileno. Ahora, esto también se puede aplicar a los contratos existentes, y ahí hay que tener la salvaguarda que cuando se aplique a contratos existentes, efectivamente existe un mecanismo que asegure que los generadores que se están beneficiando, es decir, los generadores que les vamos a hacer un descuento en el pago de estas rentas por congestión, son aquellos generadores que tienen un efecto importante de la tarifa a la baja, ¿ya? Esto solamente se hace en los contratos existentes, es decir, quienes se benefician son aquellos que son necesarios para mantener la tarifa baja, ¿ya? Esa es la salvaguarda para aplicarlo en los contratos existentes, y de hecho uno puede hacer simulaciones y demostrar que la eliminación de ciertos contratos
que estarían beneficiados por este mecanismo, lo que llevaría inminentemente es a un alza de tarifa, ¿ya? Entonces, como conclusión, la verdad es que creemos que esta es una mejora significativa, producto de que el principio ya estaba contenido en la Ley General de Servicios Eléctricos, y las mejores regulaciones del mundo cuentan con cobertura ante riesgo de altas congestiones, ¿ya? Esta cobertura es un seguro que reduce la prima por riesgo para los generadores y los PPAs nuevos. Además, es conveniente, es oportunista, diría yo, en el corto plazo de poder beneficiar a aquellos contratos que efectivamente son convenientes para mantener la tarifa baja, como dije. Y obviamente esto está todo demostrado en términos de beneficio y costo, ¿ya? Entonces, con respecto a cuánto sube la tarifa, esto en el largo plazo esto siempre baja, porque se tiene que demostrar que los beneficios son mayores que los costos, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tiene la palabra de la Asociación Concentración Solar de Potencias ACSP, su director ejecutivo, don Cristian Sepúlveda. Don Cristian tiene la palabra. Bueno, mientras carga la presentación, muchas gracias por la invitación, por intermedio, presidenta. Muchas gracias a los senadores y a todos los asistentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quisiéramos partir indicando que nosotros somos una asociación que constituimos en el 2018 y hoy día agrupamos parte de la industria de la concentración solar de potencia y concentración solar térmica. Hoy en día tenemos alrededor de 25 socios, principalmente desarrolladores, proveedores, EPCistas, la gran mayoría que hoy día están participando en la industria CSP a nivel mundial. En nuestra asociación conversan distintas nacionalidades, tenemos europeos, chinos, norteamericanos, italianos y chilenos también. Bueno, quisiéramos partir comentando qué es lo que la tecnología, la concentración solar de potencia, principalmente tenemos dos tecnologías. Muchos conocerán la tecnología de concentración solar de torre, que es donde hoy en día está el proyecto Cerro Dominador en la comuna de María Elena, pero también existe la concentración solar de cilindro parabólico, que es la mayor cantidad donde nació la tecnología. Es una tecnología madura, alrededor de 20 años de historia, con presencia mundial, principalmente en Europa, Medio Oriente, Australia y Estados Unidos, y con el primer proyecto en Latinoamérica, que es Chile. Esta es la situación mundial hoy en día. Como les explicaba, esto es una tecnología ya madura. Tuvo, antes de la pandemia, durante la pandemia, una etapa de letargo, no se desarrollaron nuevos proyectos. Sin embargo, desde el año pasado ha aumentado considerablemente el requerimiento de CSP, liderado en este momento por China. China está cambiando enormemente su matriz energética a razón de 1 gigawatt por año, principalmente eliminando sus matrices de gas y carbón por CSP. Y esto es información a julio del año 2022, de la última información de Enrel y SolarPaces. Pero esto está en constante evolución. Esta semana, por ejemplo, Egipto lanzó 250 megas de CSP, principalmente para plantas de desalinización. Tenemos hoy en día el primer proyecto en Latinoamérica y estamos trabajando en seguir desarrollando otros proyectos en el mundo. Aquí tenemos evidencia empírica de cómo la CSP hoy en día puede ser una alternativa clara en almacenamiento, conforme a la discusión que estamos hoy en día en el proyecto de ley de transmisión energética, donde nosotros quisiéramos distinguir, cuando se habla de almacenamiento de corta duración y almacenamiento de larga duración. Nuestra industria es un almacenamiento de larga duración. Nosotros estamos apuntando principalmente al bloque nocturno. Todos estos son proyectos hoy en día que están en operación, están funcionando. Tenemos 3 proyectos de nuestros asociados en distintas partes del mundo de torre. Si podrán ver, la mayoría son superiores a 5 horas de almacenamiento, y en cilindro parabólico también hoy en día concentramos proyectos superiores a las 5 a las 7 horas en distintas partes del mundo, como Marruecos, Sudáfrica, China también, y Cerro Dominador en Chile. Bueno, entremos hoy en día a discutir el proyecto.
El cumplimiento de las metas de descarbonización y resolución de emisiones requiere una mayor penetración de energías renovables sostenibles en el tiempo. Nosotros creemos que vamos en el camino correcto. Desde hace ya 2 años que se está comenzando a hablar de almacenamiento, lo cual le damos las gracias a los distintos gobiernos, el gobierno anterior y este gobierno, en poner sobre la mesa cuando hablar del almacenamiento. También consideramos que el almacenamiento es un suministro energético seguro y estable, va en la línea de distintos elementos positivos. La resignación de los ingresos tarifarios, como ya hablaba hace un minuto atrás el académico, la seguridad de la matriz energética y el impulso a la modernización e innovación de nuestra matriz. Sin embargo, es determinante corregir las bases de licitación de almacenamiento, que éstas no privilegien una tecnología de forma arbitraria, dejando fuera las tecnologías como la CSP. Esto es algo que hemos venido conversando distintamente con todas las autoridades, con el Ministerio, con la Comisión, con la CNE y en los distintos foros, que hay que diferenciar almacenamiento, y vuelvo a insistir, de corta duración, larga duración. El almacenamiento como concepto regulatorio está asociado únicamente hoy en día a las baterías. Este año, las bases de licitación para clientes regulados incorporó algo muy, muy importante, que son las centrales con capacidad de regulación de frecuencia, donde incluimos a la CSP, donde incluimos al bombeo, donde incluimos a las centrales hidroeléctricas de pasada, es decir, todas aquellas las centrales que podemos entregar inercia verde a nuestra matriz energética. Pero es necesario considerar que todas las tecnologías disponibles tienen un atributo particular, pero tenemos que evitar las discriminaciones que hoy en día existen. En los procesos anteriores de licitación han habido esas discriminaciones porque no se ha privilegiado el atributo de cada una de las tecnologías en su particular. En cuanto a la licitación, hoy día se están considerando principalmente las alternativas de baterías, tal y como se han estudiado empresas generadoras que hoy vierten energía durante las horas diurnas. Las baterías tienen un alto costo hoy en día. Toda la evidencia empírica que existe, las baterías ion litio hoy en día tienen validez o eficiencia económica no superior a las 5 horas. Estamos hablando de 4 o 5 horas aproximadamente. Tenemos que considerar que hoy en día una tonelada de litio está costando sobre los $50.000 la tonelada. Por lo tanto, el alto costo es muy, muy importante. En esta licitación se contextualiza el almacenamiento de forma tal que favorece solo las baterías. Volvemos a insistir. Esto es una licitación que está dejando fuera las otras alternativas de almacenamiento que pueden entregar inercia, flexibilidad, estabilidad a la matriz energética hoy en día. Es algo muy importante considerar. Los plazos que está estableciendo hoy en día el Ejecutivo es en operación el año 26. Directamente, las grandes inversiones como CSP, bombeo y otras, no llegamos al 2026. Es imposible. No llegamos en inversión, no llegamos en infraestructura. Hay importante, si nuevos actores quieren ingresar, hoy día no alcanzan a obtener los terrenos disponibles para desarrollar proyectos debido a la alta congestión y a los problemas que existen hoy en día al tramitar una concesión de uso oneroso al Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo tanto, si logramos extender del 2026 al 2030 o en adelante, creemos que este tipo de tecnología podrían dar sustento y flexibilidad y estabilidad a nuestra matriz energética. También creemos que esto producirá una competencia desleal, ya que realmente estaría apuntando a los grandes desarrolladores de proyectos nuevamente y estaría otra vez concentrando en aquellas empresas generadoras. Dentro de las metas de estabilidad establecidas por el gobierno, hablamos de almacenamiento. Algunos hablan de 6.000 megas al 2050, plazos más cortos al 2030, 2.000 megas, pero hoy en día, si mantenemos los plazos, nuevamente insistimos, es muy difícil mantener, porque hoy en día las baterías estarían apuntando principalmente al bloque de la tarde-noche, es decir, estamos hablando cuando ya no tenemos el recurso primario,
después de las 6 o 7 de la tarde, es decir, estaríamos llegando a lo que son de las 6 a las 10 o 11 de la noche y no estaríamos accediendo al bloque nocturno. Realmente creemos que esto no resuelve el problema. Las baterías hoy en día a 5 horas pueden ser una alternativa, pero no estamos pensando cómo podríamos cubrir la demanda de la noche, que es lo que nosotros como tecnología estamos apuntando, principalmente en el bloque nocturno, desde las 23 horas hasta las 8 de la mañana, que son lo que dictan las bases de licitación. Es un desafío, obviamente, trasladar la energía de día a la noche. La CSP es una tecnología 2x1. Nosotros almacenamos y distribuimos y generamos según nos requiera la autoridad hoy en día. Hay algo que nosotros nos preguntamos como asociación, ¿qué pasa con los pasivos ambientales? Si nosotros llevamos esos 2000 megas adicional a lo que está hoy en día en el sistema de tramitación de impacto ambiental con todos los proyectos que han ingresado, estamos hablando, Presidenta, alrededor de 4000 contenedores adicionales, solamente de batería. Nadie ha dicho qué vamos a hacer con los pasivos ambientales. Hoy en día las baterías están entrando al mercado que tiene una duración de 10, 12, 15 años. Pero ¿qué vamos a hacer con ese pasivo ambiental de 4000 contenedores adicionales? Es una pregunta que nosotros estamos buscando responder. Revisemos algunos datos comparativos para poder incorporar tecnologías como la CSP. La CSP ha bajado considerablemente sus costos. Acaba de ser publicado a través de su informe anual IRENA, que reúne a 168 naciones a nivel, que los costos han bajado enormemente del 2010 al 2024, al 2022. Ahí tenemos claramente que han bajado casi un 58% desde el 2010 a la fecha. Por lo tanto, nosotros creemos que somos altamente competitivos, altamente eficientes, porque hoy en día los costos han bajado considerablemente. Esto lo dice la literatura internacional, esto lo están diciendo incluso otros mercados como Australia. Aquí tenemos comparativos como hoy en día la CSP, tanto como 16 horas máximo o acompañado una CSP de centrales híbridas, como son mucho más competitivos que las baterías. Aquí también tenemos evidencia de cómo hoy en día las baterías pueden competir. Estos son la evidencia que demuestra China hoy en día. Las reflexiones finales, esta es una iniciativa que tiene oportunidad de diferenciarse de otras. Volvemos a insistir, buscamos una licitación que conceptualice el atributo en forma eficiente y robusta de cada una de las tecnologías que podamos entregar en nuestra matriz. De esta forma, estaremos preparados para un segundo tiempo de la transición energética. Muchas gracias, quedamos disponibles a sus consultas. Muchas gracias a usted, don Cristian. Tiene la palabra de Generadores de Chile, su presidente ejecutivo, quien él disponga, don Claudio, bienvenido. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a todas y todos presentes, calidad, senadores. Me acompañan Camilo Charme, nuestro gerente general, y Francisco Muñoz, nuestro director de estudios, pero a mí me gustaría primero hacer una presentación, veo que se está por ahí cargando, agradecer la posibilidad de comentar este proyecto de ley que se llama, ¿no es cierto?, Proyecto de Ley de Transición Energética, y primero explicar un poco, aunque ustedes nos conocen, desde dónde hablamos, ¿no es cierto? Nosotros representamos a los principales operadores e inversionistas en energías renovables, solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento y también el hidrógeno verde. Ahí ven ustedes la gran diversidad de empresas que integran la asociación y que además están impulsando una cartera muy intensa en energías renovables. De hecho, hace pocas semanas atrás, justamente mostraba la Corporación de Bienes Capital que la industria energética está liderando la reactivación económica e impulsando esta transición energética a través de las energías renovables. Y donde el sector energía ustedes pueden ver que es el sector que más está creciendo en su potencial inversión. Esto tiene que ver con la acción climática, por eso la palabra, ¿no es cierto?, transición energética hacia la carbono neutralidad, que este propio Congreso, ¿no es cierto?, aprobó como una ley de la República, donde el crecimiento renovable en la matriz eléctrica y además el retiro responsable que estamos haciendo de las unidades de carbón contribuyen
a que hoy casi el 100% de todos los proyectos en construcción son renovables, y ustedes pueden ver ahí cómo esto ha ido creciendo y evolucionando en el tiempo. Principalmente solar, pero también una fuerte proporción eólica y una participación todavía hidráulica. Más de 13 gigawatts de proyectos de evaluación ambiental de energías renovables, y el año pasado 56% fue renovable. Este año probablemente vamos a llegar ya a números muy superiores, probablemente ya superior al 60%. Y en ese sentido, quisiéramos comentar algunos elementos que nosotros consideramos prioritarios de este proyecto de ley llamado, ¿no es cierto?, transición energética. Lo primero es recordar que el proyecto presentado inicialmente en abril pasado y anteriormente también planteaba 3 elementos, principios, bases, que primero que nada que tuvieran un amplio consenso entre los distintos grupos de interés. Segundo, que avanzaran en aquellas materias de discusión legislativa que tuvieran baja conflictividad y que aquellas tuvieran una alta incidencia e impacto regulatorio. Así fue una lámina propiamente, ¿no es cierto?, presentada en el proyecto de ley. Y este objetivo original del proyecto de ley era la promoción de la transición con un énfasis en la transmisión, su planificación, su promoción del segmento de transmisión, de la valoración de las obras, de agregarle al Coordinador Eléctrico Nacional ciertos componentes de I+D, pero finalmente fueron presentados en el contenido del proyecto de ley una serie de otras medidas que no fueron parte del trabajo prelegislativo y están tituladas, ¿no es cierto?, casi 10 otras materias que en el solamente nosotros habíamos conocido como industria y habíamos trabajado en el anteproyecto, las 3 de la izquierda. Y por lo tanto creemos prioritario avanzar en la discusión legislativa. Sí, consideramos que es importante, pero reenfocar en los siguientes 3 temas. Uno, que tiene que ver justamente con todo esto que hemos mostrado en desarrollo renovable, que requiere un mejor desarrollo y planificación de la transmisión. Lo segundo es perfeccionar, y ahí vamos a entrar al detalle, la propuesta de licitación que trae el proyecto de ley. Y lo tercero, que esto necesariamente tiene que tener un correlato en las capacidades y los recursos que la CNE y el coordinador tienen que tener para poder gestionar estas 2 o 3 prioridades. Así que déjenme entrar en lo primero que nosotros consideramos respecto. Dado que estamos liderando esta inversión en renovables, es por todo sabido que esto requiere de un sistema de transmisión robusto, más robusto y oportuno, y por lo tanto las propuestas que tiene el proyecto de ley, en opinión nuestra, en términos generales, apuntan en la dirección correcta, en el sentido de que va a permitir una gestión más efectiva de las redes, maximiza los recursos actualmente disponibles. Las modificaciones que plantea, y el ministro también lo volvió a poner, ¿no es cierto?, en el proceso de planificación, que agilice su desarrollo, que permitan el ingreso de obras urgentes en caso de ser necesario, creemos que eso apunta a la dirección correcta. Pero también hay otras medidas en transmisión que se pueden hacer mejorando la gestión y la planificación actual. Nosotros estamos muy próximos a presentar un estudio junto con la Asociación de Transmisoras que no requieren modificaciones legales, pero esto es claramente una de las prioridades que consideramos centrales y de reenfoque del proyecto de ley. En segundo lugar, es importante destacar que, como decía al comienzo, nosotros no solamente estamos liderando la inversión en generación, sino que impulsando ya directamente como industria almacenamiento, que no tiene costo adicional para los clientes, es almacenamiento que la propia industria ya está desarrollando. En la cartera que nosotros tenemos, y está graficada ahí, sumas más de 1.800 megawatts de almacenamiento entre operación, 170 megas más los 40 en pruebas, más de 500 que están hoy en construcción y otros 1.000 que están en perfectibilidad y que dependen precisamente de algunas atribuciones más bien de corte reglamentario que tienen que ver con implementar y ejecutar las leyes anteriormente aprobadas en materia de almacenamiento, modificar el reglamento de transferencia de potencia, modificar el reglamento de operación y coordinación para dar señales de que esas inversiones que ya están, ¿no es cierto?, encaminadas, se pueden ejecutar aquí y ahora. Estamos hablando del año 2023. Esta reglamentación de la que describo también es importante tenerla para poder evaluar el impacto regulatorio de la propuesta que incorpora el proyecto de ley, del impacto regulatorio que esto tenga. Es necesario tenerlo. De hecho, el mero hecho que se anunció este almacenamiento como infraestructura, que fue presentada en el proyecto de ley, afectó esta cadena de inversión, porque en el fondo es difícil conciliarlo si es que no tenemos claridad al respecto. Entonces, ¿qué proponemos nosotros a la luz de lo que el proyecto de ley hoy día contempla? Proponemos que la licitación del almacenamiento debería hacerse según los principios más de competencia y de asignación de riesgos que hay entre los distintos segmentos del sector. ¿Y cuál es el foco? Que minimice el costo y el riesgo final para los clientes.
Hoy el proyecto de ley, tal como fue presentado, lo que a juicio de nosotros, por un lado, no incentiva que haya una diversificación del riesgo tecnológico por los que lo proponen. Tampoco aquellos que saben manejar su riesgo financiero, creemos que así como está propuesto, no realmente asigna los riesgos financieros de manera adecuada, y también hay todo un desafío en materia operacional. Por lo tanto, en opinión nuestra, mirando desde el mundo de la generación, que es un mundo acostumbrado a los procesos competitivos y de asignación de riesgos, creemos que si uno cambiara a una licitación que el primer principio, ya lo repito, que tiene que ver con que maximice ese beneficio social que justifica el hecho que hay una intervención en este punto, siempre con la lógica de minimizar el costo y riesgo de los clientes finales. Y por tanto, identificar qué requerimientos de acumulación de energía renovable, que es el principio de almacenamiento, se requiriesen, y eso lo subastáramos. Ahí en ese gráfico, ahí hay un ejemplo de una licitación alternativa de servicios o atributos de almacenamiento, donde un atributo típico es energía acumulada, otro es otorgar potencia y otro los servicios complementarios al sistema, que eso los da el mercado, porque los paga, y que aquello que no permita cubrir lo que son los montos requeridos para rentabilizar una inversión en almacenamiento fueran los que fueran subastados. O sea, es un margen y que ese sea competitivo y que obviamente esto no discrimine por tecnología de almacenamiento ni por el estado de desarrollo. Si es que ya hay centrales en operación o que están en el proceso de construcción o ya están en desarrollo, puedan participar de este esquema de licitatorio. Entonces, ese es el segundo punto central, la importancia de reformular la licitación de almacenamiento. Y lo tercero, que habíamos anunciado que como el proyecto de ley incorpora nuevas funciones y procesos, exige evidentemente fortalecer las capacidades tanto de la Comisión Nacional de Energía como del Coordinador Eléctrico Nacional, asignándole recursos para que todas estas funciones puedan ser desplegadas, esas dos instituciones. Eso es lo que en opinión nuestra son los focos que este proyecto de ley debiera avanzar en la discusión legislativa, y creemos que es importante. Perdón, aquí retrocedí. Ahora, hay algunos elementos del proyecto de ley, como mencioné, que eran muchos más que los acabo de mencionar, que recomendamos adecuar o los que creemos que no es oportuno innovar. Y me voy a referir a cuatro de ellos. El nuevo principio de operación que incorpora el proyecto de ley, esto de propender a una operación del sistema bajo en emisiones. Segundo, la indemnización por suspensión del mercado de corto plazo. Una redefinición que hace de la demanda de punta y las restricciones excepcionales al régimen de acceso abierto que también están incluidas en este proyecto de ley. En primer lugar, esta incorporación de esto propender a un sistema eléctrico bajo en emisiones, a juicio nuestro, podría incluso atentar contra el objetivo y podría resultar en la operación menos segura y más costosa sin necesariamente lograr el objetivo, porque el coordinador hoy día ya tiene la responsabilidad de operar de manera segura y mínimo costo, y hay otros instrumentos que tienen que ver con la mitigación de emisiones. Está la ley marco de cambio climático, la ley de cuotas, hay normas de emisiones que están en revisión hoy día de las termoeléctricas, o bueno, los impuestos de emisiones que también son una señal, ¿no es cierto?, de mitigación. Y esto entonces este principio de propender a baja emisiones ya está cubierto por la regulación ambiental, que tiene justamente objetivos de política pública de reducción de emisiones, y incorporarlo como un objetivo al coordinador podría entrar en conflicto con los actuales objetivos, generando estos efectos no deseados. Y una cosa que probablemente aquí también lo hemos discutido otras veces, dificultaría aún más la trazabilidad de la operación y los balances del coordinador. ¿Cuál es efectivamente la razón por qué el coordinador tomó tal o cual decisión si incorporamos un nuevo criterio? Y bueno, y adicionalmente, esto como fue incorporado, nosotros no, al menos tenemos conocimiento de un impacto regulatorio de esta idea. Pero lo que proponemos es justamente, en vez de este principio nuevo de operación, es que el coordinador tenga instrumentos para cumplir las políticas de reducción de emisiones, con innovaciones tecnológicas que el coordinador puede hacer, que hay un principio de accountability anual del coordinador en qué está haciendo en I+D para la transición energética, que es lo que convoca este proyecto de ley, que incentive el uso de tecnologías para una mejor gestión de la infraestructura de transmisión, que sabemos que, ¿no es cierto?, que es algo que justamente es urgente y que es parte del proyecto de ley, que el coordinador haga un monitoreo activo de los hitos de control que necesitamos cumplir para un retiro responsable de la central de carbón y toda la inserción de energías renovables. Y bueno, y al igual que en el otro caso, que cuente con recursos presupuestarios y capital humano para todas estas tareas. Entonces creemos que ahí debiera estar, en caso de que se quisiera innovar en materia de ¿no es cierto?, incorporar al coordinador ciertos elementos, más bien en este ámbito.
El segundo punto que consideramos que es complejo es este concepto de la indemnización por suspensión del mercado a corto plazo, que a juicio nuestro la propuesta no desincentiva el incumplimiento de contratos, y que es poco lo que busca, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, lo que hace el proyecto de ley en realidad formaliza casi una opción de salida y entrada al mercado, y en realidad desnaturaliza el concepto de cumplir el contrato de suministro con los clientes regulados y casi lo transforma en una opción de cumplimiento contractual, o entrar o salir. Perdón, ya. Entonces lo que proponemos en realidad es que se contemple una sanción económica y que esto no debiera alterar la potestad de la SEC. Y para terminar, dos iniciativas las cuales consideramos, lo voy a dejar ahí a nivel de titular para concluir, que deberíamos no innovar en este proyecto de ley porque no hay análisis regulatorio y creemos que requiere adecuaciones, que después si quieren lo ponen en más detalle, pero en el margen que tiene que ver con la redefinición de la hora de demanda de punta y con restricciones al régimen abierto, que debería ser muy acotado este último punto en el proyecto de ley. Así que, en conclusión, con esto termino, presidente, por intermedio, a juicio nuestro, tal como está formulado el proyecto de ley, no cumple con estos principios base, ¿no es cierto?, de amplio consenso, baja conflictividad y alta incidencia que había sido presentado anteriormente, ya que mete muchos elementos de los que no fueron parte de la discusión prelegislativa, no tenemos análisis y discusión previa, y lo que nosotros recomendamos es enfocarnos en los temas de fondo, que son mejorar la planificación y desarrollo de la transmisión, tal como está, avanzar en esa línea, revisar completamente la forma como se está considerando y transitar a una licitación competitiva que maximice el beneficio social, pero minimice el costo y riesgo, definitivamente, tal como expuse, no innovar o adecuar definitivamente otros puntos que a juicio nuestro no constituyen mejoras a la regulación del sector eléctrico. Así que muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, a los senadores presentes por la posibilidad de exponer nuestros puntos, así que abierto a preguntas sobre esto ahora o después. Muchas gracias a usted, Claudio, y finalmente le damos la palabra a Conadecus, a su presidente Hernán Calderón. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la invitación. Nosotros vamos a hacer la presentación de Conadecu. Este es un trabajo del equipo de asesores regulatorios que tiene Conadecu y que está integrado por don Oscar Cabello, que es ingeniero eléctrico, y además don Israel Mandler, que es economista. Y la presentación la va a hacer don Oscar Cabello en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Saludos a todos los participantes. Y nuestra presentación es un poco larga, así que voy a saltar la parte inicial, que sí. Así que me voy inmediatamente a las partes más de fondo. Bueno, hay una pregunta que es muy importante. ¿Es razonable que el usuario pague el almacenamiento? Porque el proyecto de ley quiere que lo pague directamente el usuario final de la energía eléctrica. Y nosotros tenemos que decir que siempre es el usuario el que paga los servicios, siempre, de una forma u otra. O sea, no estamos diciendo que el usuario no pague, pero hay formas y formas de cobrar cualquier servicio. Y queremos recordar que el ministro Pacheco en 2015 anunció bajas importantes en la energía eléctrica, pero la realidad actual es muy, muy distinta, lamentablemente. ¿Ya? Quiero explicarlo con un ejemplo, ¿ya? En un taxi, el principal insumo es la benzina, no hay ninguna duda, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la modalidad de cobro, como pretende el proyecto respecto al almacenamiento, y separamos el cobro entre la carrera propiamente tal, y aparte el usuario paga el combustible? Se acabó la eficiencia, porque inevitablemente el taxista, como ya no está obligado a buscar energía, combustible barato, le va a pasar la cuenta al usuario. Entonces, evidentemente el precio va a subir. Y eso va a pasar si el costo del almacenamiento lo paga directamente el usuario final, y no quien debe pagar lo que es, en opinión nuestra, generado, lo va a recuperar vía tarifa, indudablemente, pero no debe cobrarse directamente el usuario porque se acaban todas las señales de mercado. Además, hay una cosa importante: el almacenamiento no corresponde a la transmisión, como dice el proyecto de ley, sino que es parte de la generación. Equivale, estoy juntando energía, equivale a juntar agua en una represa hidroeléctrica, equivale a juntar el combustible en un estanque, o a las medidas que decía nuestro colega. Pero también es un error lo que hoy día dispone ya la ley de servicios eléctricos, que permite que la transmisión se cobre directamente al usuario. Eso nos parece que es un grave error que debiera corregirse en algún momento. El hecho de que la transmisión se cobre directamente al usuario hace que no haya señales de precio para decidir el emplazamiento óptimo de la central generadora, ¿ya?
En consecuencia, pensamos que todos los costos, almacenamiento, transmisión, deben cobrarse a quienes los incurren, los generadores, y ellos los recuperarán vía tarifa. ¿Qué pasa respecto de apoyar a las generadoras de energía renovable no convencional que están con dificultades financieras? No nos parece lógica la forma en que lo está planteando el proyecto, ¿ya? Porque las generadoras que están con estas dificultades financieras cometieron el error de pensar que la transmisión, que está pagada directamente por los usuarios, y no por ellas, tendría holgura suficiente. Y bueno, por diversos motivos las obras de ampliación de transmisión se demoraron, y esto ha perjudicado indudablemente las empresas renovables no convencionales. Pero ¿de quién es la culpa? No está muy claro, pero era un riesgo que en todo caso era previsible, ¿ya? De hecho, en la licitación del 2015, las ofertas de estas empresas fueron muy atractivas y lograron muchos contratos, pero hoy día están requiriendo apoyo adicional para no quebrar. El proyecto pretende obtener estos recursos de otras generadoras, y en definitiva de los usuarios vía tarifa, ¿ya? No nos parece sana esa postura, que sean los demás generadores y finalmente los usuarios quienes tengan que ir en apoyo de estas empresas que están con riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado los aciertos de los empresarios se pagan con rentabilidad y los errores, lamentablemente, con la quiebra. Ahora, es duro decirlo, pero las quiebras tienen un efecto sanador, reparador, ya que permiten que los activos cambien de mano, tengan un mejor destino o una nueva forma de operar que va a ser más eficiente que la anterior. Y si algunas empresas de este tipo llegan a quebrar, ojalá que no, pero como ha sucedido ya en el pasado, esos activos van a seguir operativos y terminarán en manos de otros inversionistas que los operarán, ojalá, de mejor manera. ¿Qué pasa con la integración vertical que está planteando el proyecto de transición energética? El actual artículo 7 de la Ley de Servicios Eléctricos restringe severamente la posibilidad de que las empresas de transmisión puedan participar en generación o en distribución, ¿ya? Y lo hace porque transmisión es un monopolio natural todavía, que podría tener ventajas indebidas si se expanden a otros segmentos del sector eléctrico. Cabe recordar que las resoluciones 488 del 97 y 667 del 2003 de la Comisión Resolutiva Antimonopolio refuerzan la idea de no facilitar la integración vertical en el sector eléctrico. Es más, el único segmento medianamente competitivo en el sector eléctrico, que es la generación, está lejos aún de ser plenamente competitivo. Y aquí queremos mostrar un artículo, una cosa que escapa del proyecto de ley, pero que está en la ley vigente. El artículo 147 de la ley vigente dispone que solo los usuarios con una potencia conectada superior a 500 kilowatts puedan tener el derecho a elegir a quienes proveen energía, ¿ya? Y ya, con la tarifa regulada, ¿ya? Los usuarios, que son la gran mayoría, los residenciales, pequeñas empresas, es cliente cautivo de una empresa que es un monopolio natural, que es la distribuidora, mientras que con el precio libre, el usuario puede elegir a qué generador se conecta, qué generador le conviene más, ¿ya? Y ser cliente del generador. Pero el mismo artículo 147 señala que el Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts previa consulta al Tribunal de Libre Competencia. A nosotros nos resulta inexplicable por qué el Ministerio jamás, ni ahora ni nunca en el pasado, ha hecho esta consulta al tribunal para bajar el límite de modo que haya más clientes que puedan elegir a su proveedor, ¿ya? Y no bajarlo a 300 kilowatts ni bajarlo a 100 kilowatts, bajarlo a 0, de modo que cualquier cliente pueda optar al generador que más le conviene, ¿ya? Hoy día nosotros, como vemos en este gráfico, de la cuenta que paga el usuario regulado típico, generación es más o menos 70%. Si logramos bajar esa componente vía competencia, va a bajar la cuenta del usuario final, ¿ya? Y históricamente los clientes libres han tenido incluso mejores tarifas que las generadoras que compran volúmenes muy grandes de energía. Entonces, nosotros pensamos que si hubiese libre elección del generador, las cuentas de energía bajarían y dependeríamos mucho más del mercado y menos de las reglas, de la regulación y de los modelos de costos, que en este sector son clave. Y pensamos que algunos modelos de costos podrían tener errores, porque eso ha sido frecuente. En telecomunicaciones yo les podría dar una clase de errores cometidos en regulación de precios. El propio mecanismo de precios marginales tiene distorsiones, ¿ya? Que en ciertos horarios obligan a las generadoras pequeñas a vender la energía casi a cero, casi a regalarla. Y esa energía que está sobrando la compran generadoras mayores que son deficitarias y la revenden a un mejor precio. Eso no nos parece malo, pero el problema es que este tipo de distorsiones prácticamente no existiría si cualquier usuario pudiese elegir al generador de su preferencia. Entonces, nosotros pensamos que hay mucho que mirar en telecomunicaciones. Telecomunicaciones fue un sector que en los años 80 y 90 del siglo XX dio un salto cuántico y por eso Chile pudo ser pionero en esta materia y Chile fue por muchos años un ejemplo, pero lamentablemente la electricidad nos hemos ido quedando atrás y tenemos todavía una estructura que es muy rígida, con muy poca competencia, ¿ya?
Y también queremos tocar un tema que tiene relación con lo que estamos discutiendo, que es la integración vertical. El año 2021 la Fiscalía Nacional Económica aprobó la adquisición de la participación de State Grid de China en la distribuidora CGE. ¿Ya? Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica reconoció que esta integración vertical era riesgosa, ¿ya? Y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que ésta dijera si esta integración efectivamente atentaba o no contra lo que claramente dispone el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos. La SEC, entendemos, nunca se ha pronunciado, ni siquiera cuando se lo pedimos por escrito que lo hiciera. Este es un tema que está pendiente, ¿ya? Nosotros pensamos que esta integración sí transgrede gravemente la ley vigente. ¿Por qué? Porque State Grid es también el principal accionista de Transelec. Descarbonización. Se ha hablado bastante del tema, pero brevemente, a nosotros nos parece muy razonable reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿ya? Pero aunque parezca una pregunta incorrecta o políticamente incorrecta, nos tenemos que preguntar ¿qué mayores costos ocasionará esto al sistema y sobre todo a los usuarios? ¿Cuál sería la mejor manera de racionalizar esos costos? Brevemente, Chile no es uno de los países más contaminantes del mundo, hay otros que son mucho más contaminantes, como se ve en este gráfico y en esta tabla. Por ejemplo, aquí vemos que Chile tiene un nivel de emisiones de 5,3 toneladas por habitante, por debajo del promedio mundial de 5,8 y muy por debajo de China, de Estados Unidos, de Alemania. Entonces, no podemos ser, por así decirlo, más populistas que el Papa, porque estamos haciendo incurrir a nuestros usuarios en un tremendo costo, siendo que nosotros en el contexto mundial no arreglamos absolutamente nada, somos absolutamente marginales. Generamos el 0,25% de todos los gases que se generan en el mundo. Además, el comportamiento que ha tenido Chile en el último tiempo ha sido muy, muy favorable. Estamos ya prácticamente a punto de cumplir el compromiso que tenía el país al año 2030, como se ve en este gráfico. En consecuencia, estamos de acuerdo en que se haya dispuesto que en Chile no se construya más centrales térmicas de carbón, pero no estamos seguros de si es una buena decisión sacarlas también de operación, sobre todo si fuese posible reducir los niveles de emisión. Y no nos parece razonable dejar de construir centrales térmicas de gas, que contaminan mucho menos que las de carbón, la mitad o menos, y que tienen ventajas. Son de partida muy rápidas, no dependen del sol, no dependen del viento, y en caso de una emergencia pueden ser muy importantes para el país. Y menos razonable aún nos parece impulsar solamente las energías renovables no convencionales, solares y eólicas, y dejar de lado la hidroelectricidad, que está siendo, es tal vez la tecnología más apropiada para el país, está completamente dejada a la mano de Dios, ¿ya? No tiene ninguna ventaja, ningún privilegio, ningún subsidio. Por lo mismo, nosotros, aunque escapa el proyecto de ley, nos parece que es indispensable revisar el impulso que el Estado le está dando a las renovables no convencionales y debieran impulsarse todas las tecnologías por igual, todas las que sean limpias, las hidráulicas, la geotérmica, la cogeneración residencial e industrial, las centrales mareomotrices, etc. También quiero referirnos a una situación que escapa el proyecto de ley, pero que es una realidad importante y que está causando impactos, sobre todo en las tarifas. Se trata de los pequeños medios de generación distribuida, ¿ya? Que son sistemas generalmente de paneles solares de una potencia máxima de 9 megawatts que se conectan directamente a las empresas distribuidoras y que tienen una gracia para ellas, que es una tarifa preferencial, una tarifa mucho mejor que ellos no compiten, tienen una tarifa que es asegurada y ¿quiénes la pagan? Inicialmente los demás generadores y finalmente la pagan los clientes regulados y libres. Ahora, estos pequeños medios de generación distribuida no compiten, tienen la venta absolutamente asegurada y tienen un mejor precio, en consecuencia le quitan mercado a las demás compañías. Hay muchos más antecedentes que están aquí en la presentación que va a quedar para ustedes, pero quiero irme al final. Nosotros pensamos que Chile cuenta con un muy buen sistema eléctrico, eso está fuera de discusión, no hay ningún duda que es bueno, pero se ha encarecido de forma notable en los últimos 20, 25 años. Y eso pone en riesgo la aptitud exportadora del país, pone en riesgo los intereses de los consumidores e incluso una cosa que es muy importante, la electromovilidad, y ahí coloco un auto eléctrico que si la energía es muy cara va a tener que andar con un generador de benzina arriba. Y eso sería completamente absurdo. Bueno, hay una serie de recomendaciones que quedan en este documento, las voy a saltar en beneficio del tiempo y quiero reiterarse a la presidenta el agradecimiento nuestro y quedamos a disposición de la comisión para cualquier cosa que nos puedan consultar. Muchas gracias a usted, a don Hernán y a don Oscar, ¿no? Oscar. Muchas gracias. Senador Castro, le ofrezco la palabra para hacer consultas. Gracias, presidenta. Saludar a todos los invitados. En este propósito de
favorecer la transición hacia las energías renovables. Es una pregunta abierta a todos. ¿Cómo observan el fenómeno de la infraestructura asociada a ello y el fenómeno de los impactos de tarifa, que son aspectos extremadamente sensibles que hoy día hay que recoger en este proyecto de ley? Nosotros queremos examinar este tema con la mayor rigurosidad, pero dando señales que de algún modo pasen de la retórica a la acción, que se traduzca efectivamente en avances en este y otros aspectos que están ahí señalados, pero que se corrijan, que se mejoren, porque entendemos que es irreversible el proceso hacia la transición energética, pero también tiene que tener señales concretas en este proyecto de ley que permita que eso ocurra, no que no ocurra en el camino. Entonces me gustaría plantearles en esas aristas cuál es la opinión que ustedes tienen. Gracias, senador. Yo tengo un par de consultas también. Bueno, partir diciendo lo que siempre digo, ¿no es cierto? La transición energética o la transmisión energética y el fortalecer nuestra infraestructura en transmisión debe ser el objetivo de todo y por eso lo convierte en un objetivo de Estado. Pero en relación a este proyecto, yo tengo dudas que cada vez que sigo escuchando exposiciones me confunden más. ¿Y quién va a pagar lo que en definitiva legislemos acá? ¿No es cierto? Porque escuchamos distintas exposiciones que nos dicen que esto no va a tener un cobro o un aumento en las cuentas finales de los consumidores finales. Escuchamos a otros que nos dicen que sí los va a tener, otros que los montos en que podría esto afectar también es variable. Tenemos un proyecto con informe financiero que dice que no genera gasto, y cuando tú revisas el proyecto va a generar gasto, pero alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo va a pagar? A juicio de usted. Y efectivamente acá, y eso va relacionado, ¿no es cierto?, con las promesas que el Estado de Chile, los distintos gobiernos, no este, ni el anterior, ni todos, le hemos prometido a la gente que al descarbonizar la matriz, al potenciar las energías limpias, la energía va a bajar, las cuentas de la luz en la casa van a bajar. Y vemos que vamos en sentido absolutamente contrario, ¿no es cierto? Estamos en una reunión paralela precisamente por lo que salió en los diarios hace un par de semanas atrás con este no reajuste o congelamiento de las tarifas que hay del 2019, en fin, tema pandemia y estallido y otros. Y finalmente, a Claudio quiero preguntarle, porque tú muestras, efectivamente lo habíamos visto, ¿no es cierto?, esa lámina que señala en los diarios que de las mayores inversiones se van a dar en el sector de la minería y energía. Sin embargo, hemos tenido aquí sendas presentaciones de generadoras, precisamente, ¿no es cierto?, en que dicen que o hay intervención en materia de regulación o se van a la quiebra. Entonces, no me queda claro a mí si es tan grave la situación en la generadora, ¿por qué? Por un lado están anunciando que van a caer en insolvencia, y por el otro lado, y reconocido por la propia Asociación de Generadoras de Chile, ¿no es cierto? Y eso recogido por los medios de prensa, dicen que es el sector donde está habiendo más inversión. Eso no sé cómo quieran, quién quiere partir respondiendo, no sé. Claudio. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio de las preguntas, además. A ver, lo primero, efectivamente, hoy día, producto de la transformación tecnológica, donde la generación de eólica y solar, que es lo principal, pero también hidroelectricidad, que también todo está en desarrollo, y las tecnologías dependientes, requieren precisamente del fortalecimiento de la infraestructura. Pero infraestructura que la consideremos razonable, oportuna, robusta, y por eso consideramos que lo que plantea el proyecto de ley va en la dirección correcta. Es lo primero que dejamos en claro. Y lo segundo, también una infraestructura de soporte, que es el almacenamiento. En opinión nuestra, y lo que quise transmitir acá y lo que quiero reforzar, es que ya estamos desplegando de manera competitiva un conjunto importante de inversión y que no tiene costo para el cliente. Entonces creemos que eso es lo primero que hay que dejar y facilitar, y por eso puse énfasis en que hoy día hay regulaciones pendientes que aseguren que estas implementaciones de las leyes de almacenamiento aprobadas hace un año aquí mismo todavía están pendientes, que permiten gatillar esos más de 1000 megawatts que yo estaba planteando, que vienen a
más o menos cumplir los desafíos de requerimiento de almacenamiento. Entonces, y que precisamente en caso de que hubiera requerimientos adicionales justificados por un beneficio social identificado, sean desarrollados con una lógica de servicios o atributos que minimicen el costo y riesgo del cliente final. Creo que esa es la lógica que debiera ser aproximado. Y respecto a las capacidades del Estado, yo creo que es una inversión tanto en la CNE como institución para hacer todos estos procesos que hay. Definitivamente es una institución que es necesario mirar, o en opinión nuestra, en los recursos que ella cuenta para el despliegue, tanto de lo que hace hoy, de una sinfín de otras cosas que son además de esta, como además el coordinador, las capacidades que tiene. Entonces creo que es un punto que efectivamente, que probablemente nosotros, el Estado probablemente podría proveer los números, pero es muy menor en torno a los beneficios potenciales que pueda generar la inversión en esas dos instituciones. Y creo que eso era el punto central, o sea, en el fondo, eso es, presidenta, en el fondo, ¿qué podemos hacer de manera de que la minimización sea, respecto de la inversión, que me hacía la pregunta, presidenta? Nosotros, efectivamente, en las empresas que nosotros representamos, tenemos una enorme cartera de inversión en desarrollo, y tal vez los temas desafiantes que hoy día las apremian tienen que venir con otras dimensiones. Por ejemplo, todo lo que es materia de permisos, porque hoy día la intención y la capacidad de inversión está, pero sabemos que necesitamos un Estado es capaz, que a la velocidad y escala que requiere esta inversión, estar también a la parte tanto de velocidad de los permisos como coherencia de los permisos. Somos una industria probablemente como ninguna otra que invierte de Arica a Magallanes. Yo dificulto pensar en una industria que a este volumen está haciéndolo. Eso requiere que a lo largo del país tengamos coherencia en permisos ambientales y no ambientales. Eso no significa relajar los estándares ambientales. Ahí hay que poner un foco junto con el tema de la infraestructura y que eso requiere una mirada de asociación público-privada en la transición energética. Y probablemente eso es hoy día lo que vemos en muchos casos como una de las restricciones más importantes para el despliegue de toda esta inversión que sí y no está en riesgo en términos de que estas industrias están hoy día interesadas en desplegarla y ustedes ven la enorme cartera que tenemos y las cifras así lo demuestran. Muchas gracias. No sé, ofrezco la palabra, profesor. Muchas gracias. Quisiera hacer un par de comentarios que a lo mejor suenan un poquitito más académicos, pero creo que es importante hacer el punto. Yo creo que no hay dudas, y así lo demuestran nuestros modelos, y creo que el sector también tiene la misma impresión, de que la infraestructura de red es clave para el futuro. O sea, sin infraestructura de red, lamentablemente siempre vamos a estar viendo sobrecostos, porque los sobrecostos se producen porque necesitamos desarrollar infraestructura de red de forma más eficiente y rápida, ¿ya? O sea, ese es el primer punto, ¿ya? Y yo creo que el proyecto, como comentaba Claudio, va en la dirección adecuada en términos de poder promover y destrabar en realidad el avance de infraestructura de red, ¿ya? Eso es clave. Ahora, obviamente cuando uno se pone a discutir de las inversiones, o sea, es evidente que hay que pagar las inversiones, ¿ya? Entonces, la pregunta es ¿qué obtengo a cambio? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Ya? Yo creo que ahí eso no ha estado tan claro, probablemente el sector ha fallado en ir más allá del sector, explicando cuáles son los beneficios, pero, a ver, la base del problema de planificación que resuelve la autoridad es precisamente empujar aquellas inversiones que presentan mayores beneficios que costos. Si no, la autoridad no las aprueba. Así de sencillo. Entonces, esto de que en cuánto sube, no, esto baja en el largo plazo, por definición. Por definición. ¿Ya? Lo que pasa es que obviamente hay que invertir, ¿ya? Y yo creo que aquí se necesita una mejora más estructural, que no está en el proyecto de ley, y yo creo que es mucho más grande que el proyecto de ley, y de hecho nosotros estamos trabajando en paralelo en la universidad tratando de poder levantar esta propuesta. Sí se necesita una mejora más estructural en términos de cómo se van a remunerar esas inversiones, ¿ya? Yo creo que ahí eso es importante señalarlo, o sea, que efectivamente sean quienes se beneficien, quienes acudan a remunerar estas inversiones, ¿ya? Ahora, son dos conversaciones absolutamente por separado. Una tiene que ver con los costos-beneficios a nivel global y otro tiene que ver con exactamente cómo asigno estos costos, cosa que tenga un correlato con los beneficios que crea, ¿ya? El proyecto de ley acata muy bien lo primero, ¿ya? Y entiendo que ese fue el objetivo y esa es la ambición. Yo creo que va en la dirección correcta. Hay que seguir trabajando para mejorar lo segundo que les mencionaba, ¿ya? Que es algo que no está en el proyecto de ley y de hecho
es una iniciativa muchísimo más grande, ¿ya? Porque requiere cambios muy estructurales. Gracias, profesor. Analía. Presidenta, por su intermedio también al senador Castro y por supuesto a todos quienes acompañan. Quisiera señalar que como Ministerio de Energía nos animan dos cuestiones que son centrales poner sobre la mesa, y es, por un lado, hacernos cargo de una ley que está vigente en la República, que es la Ley Marco de Cambio Climático, que apunta a la transición energética, y por lo tanto, enfocados en esa ley, entendemos que hay objetivos de política pública que queremos seguir avanzando para hacer efectiva la Ley de Marco de Cambio Climático, que, como su nombre lo indica, es una ley marco, por lo tanto necesita orientaciones específicas, y quien está llamado a hacer esas orientaciones, en este caso, el Ministerio de Energía. Luego de decir eso, y a partir de lo cual pareciera que hay un consenso, quiero poner los puntos de consenso para después entrar en las dudas, a partir de ese punto de consenso señalar que después de fijar orientaciones de política que ya se explicitaron en una parte de lo que fue compartido con la industria y con sociedad civil en general, almacenamiento se ve y se advierte como un tema clave para el futuro del país. Y el futuro del país pensando en los ciudadanos de a pie, pero también pensando en el desarrollo de Chile y en el crecimiento económico, que es un punto que nos interesa muchísimo, muchísimo refrendar y poner sobre la mesa como un tema clave de nuestra inspiración en este tema. Si no avanzamos decididamente en transmisión, vamos a tener un nudo, vamos a tener un tapón a la materia que acabo de señalar. Y en consecuencia, como queremos avanzar en esa inspiración, tenemos detectado un problema que es la transmisión, queremos abordar una regulación aprovechando una oportunidad preciosa que es la de estar sentados donde estamos sentados, producto de que el gobierno ingresó con un proyecto de ley y en eso estamos, pero queremos ir más allá, porque entendemos que los proyectos tienen una intención desde el Ejecutivo, pero venimos acá a buscar acuerdo con todos, por supuesto, con los representantes de la ciudadanía en general, que son los parlamentarios. Entonces, en esa lógica, pretendemos, por un lado, abordar institucionalidad, y por eso el Coordinador Nacional Eléctrico está en la mesa de conversaciones, y podemos conversar más, esto no está cerrado. Estamos preparando dentro del Ministerio un conjunto de indicaciones para ir recogiendo precisamente lo que está saliendo en esta mesa de conversación para efectos de buscar aquello que señalábamos o señaló el ministro en un comienzo y del cual todos nos hacemos tributarios, por supuesto quienes trabajamos con él, que es buscar baja conflictividad, ojalá alta incidencia, todos de acuerdo, mejorar el clima, aprovechemos. Entonces, en eso estamos. Por lo mismo, hemos incorporado dentro del tema de conversación y pensando en los usuarios, y por eso es muy importante que esté Conadecus acá, a propósito de un mandato a una consultora que nos merece confianza, pareciera a todos los sectores, que es Valgesta, cómo avanzamos en un mecanismo de, comillas, llamémoslo estabilización y aseguramiento de o protección al usuario. Eso por un lado. Pero no es lo único, no es lo único. Y quisiéramos, Presidenta, por su intermedio al senador Castro, también al resto de los presentes, insistir en algo que ha señalado el ministro en la comunicación. Nosotros quisiéramos poner a disposición, en un nombre a concordar, un análisis independiente de sinceramiento de tarifas de lo que significa el proyecto, al cual quiero decir, no estamos amarrados en la letra en forma exacta, estamos disponibles, por eso estamos acá, a seguir conversando. Ya estamos avanzando con Valgesta, esperemos que podamos reunirnos el lunes 18, así que creo que no, 25. El sacrificio es bastante, pero 25. Por eso el siguiente lunes tener la propuesta de Valgesta sobre la mesa, pero ojalá pudiéramos, en la misma línea, buscar un técnico independiente, una técnica independiente, organización o lo que sea, que nos permita avanzar en un sinceramiento de tarifa, porque debo decirlo, hablo desde mi experiencia personal,
Una cosa es tener conocimientos generales de energía, otra muy distinta es transformarse en un ingeniero eléctrico. Yo siento que he hecho un internado intensivo estas últimas semanas y todavía falta mucho, lo debo confesar. Y yo creo que no soy la única a la que le ocurre aquello, es difícil. El profesor ha hecho su mejor esfuerzo, pero se advierte la complejidad. Entonces, ¿por qué ponemos, y por qué el ministro Pardoll lo decía desde Londres, ponemos a disposición esta posibilidad como Ministerio de Energía de buscar, pero un nombre de consenso, no uno que pongamos nosotros, de manera que entregue parámetros claros que nos permitan tener esos mínimos acuerdos respecto de cómo se manifiesta el proyecto respecto de los clientes. Nos interesa ese punto porque tenemos una visión como ministerio, pero por supuesto que no entendemos ser poseedores de la verdad absoluta, pero quisiéramos contrastarnos con otras voces autorizadas, como ha sido ese caso. Y quisiera terminar señalando algo que es muy importante, creo yo, para tenerlo en cuenta, Presidenta, por su intermedio también al senador Castro, que es, me parece que es central. El avanzar en una matriz energética de energías limpias no solamente habla de avanzar en autonomía energética para el país, que me parece que es un tema central. No solamente nos habla de una menor contribución con gases de efecto invernadero al cambio climático en términos generales, que me parece importante, sino que nos habla además de la salud de las personas acá, en nuestro territorio. Cuando las carboneras funcionan, emiten además material particulado, dióxido de azufre, etcétera, que tiene un costo en salud. Esos costos nunca han sido sincerados, jamás. Se ha hecho el análisis de cuánto está en la tarifa en términos de lo que le significa al Estado el pagar por los enfermos que genera la contaminación. No es este el momento en que vamos a abrir esa discusión, sino que quiero dejar en claro que el tema de una política pública en la línea de la ley marco de cambio climático, no la centremos solamente en el impacto en los gases de efecto invernadero, que es importante, pero no somos el mayor contribuyente en eso. Estamos completamente de acuerdo con CONADECU, pero no es eso el único objetivo que nos inspira como gobierno. Nos inspira temas de salud local, por eso los impuestos verdes en esta materia tienen respecto del carbón dos ámbitos. Uno, la contribución a nivel global, pero la salud en nuestro país para nuestra gente directamente. Entonces, reitero y con esto cierro, quiero plantear, Presidenta, formalmente la propuesta de buscar un nombre de consenso que nos permita sincerar los costos en tarifa de la propuesta que está haciendo el gobierno y dejar en claro estos puntos que me parece central respecto de cómo incorporar estos nuevos elementos que trajimos al proyecto, como los ingresos tarifarios que acaba de explicar el profesor, el almacenamiento, lo que estamos buscando en términos de la licitación con el Coordinador Nacional Eléctrico y una materia que no teníamos considerada, pero que estamos totalmente disponibles, como es el tema de buscar un mecanismo de estabilización más una protección a los ciudadanos, estamos totalmente disponibles. El mejor de los ánimos. Muchas gracias, Analía. Yo simplemente, pues ya estamos llegando a la hora de cierre, decirle que yo creo que nadie pone en duda el desde y los principios, ¿no es cierto?, de la descarbonización, de la salud de las personas, de cuidar el medio ambiente, todos. Se los compro todos y los comparto, pero no a costa de los ciudadanos. Las políticas públicas no pueden ser a costa de los ciudadanos, menos de los más vulnerables, de la típica clase media que nunca nadie la cuida, y por cierto también de las pymes. Estoy un segundo cada uno para cerrar, pero un segundo porque si no se me va a parar el senador Castro y se van a quedar solos. Don Oscar. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Muy breve. Vamos a mandar una minuta con un par de sugerencias adicionales a la presentación que hemos hecho, pero es fundamental en nuestra opinión dos cosas. Sin duda que este proyecto de ley tiene una cosa que es buena, que es simplificar los trámites. Eso nos parece muy rescatable.
Y ojalá no solamente de la obra de urgencia, de cualquier obra, porque la tramitología está ahogando a nuestro país. Yo soy ingeniero eléctrico, yo leo esta ley y me cuesta mucho entenderla porque tiene parche sobre parche sobre parche y es una maraña. Sí, por favor, perdón que sea pesada, pero No, yo soy... eso le quería decir. Viene por escrito lo que vamos a querer complemento. Don Cristian Sepúlveda. Gracias, sí, gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, nosotros como industria queremos aportar. ¿Sabe? Han llegado solicitudes incluso de adquirir las bases de licitaciones que antes no habían llegado los últimos 4 años desde la industria. Empresas que quieren invertir en Chile en nueva infraestructura, nuevos proyectos CSP. Esperamos aportar porque sabemos que la noche es donde existe un alto costo. Ayudamos obviamente a la baja de emisiones y creemos y estamos convencidos que la CSP el próximo va a hacer un gran aporte, sobre todo en esta y la próxima licitación. Muchas gracias. Gracias. Claudio. Muchas gracias, presidenta. Solo terminar con la idea que usted planteaba también respecto de que en materia tarifaria que fue abierto acá, esto tiene que ser un tema que tiene que abordar el Estado de Chile. Ya no estamos en situaciones extraordinarias como en las primeras discusiones. Por lo tanto, creemos que debería corresponder al gobierno hacer una propuesta de política pública que solucione el tema tarifario de manera integral y que además cualquier situación, la industria ya ha visto interrumpido su flujo desde el 2019, sería totalmente inconsistente con la transición energética que nuevamente la industria de generación participara de esa conversación, porque hemos cumplido con los contratos de clientes regulados durante la pandemia, durante la crisis de invasión ruso-ucrania, y también claro. Entonces, en ese sentido, esperamos que, ¿no es cierto?, que haya una propuesta integral desde el Estado respecto de esto a través de subsidios focalizados, FOGAP, etcétera. Muchas gracias, presidenta. Gracias a todos nuestros invitados, Analía, senador Castro, secretaría, habiendo cumplido el objeto de esta comisión, se levanta. Recording stopped.